Uno de ustedes puede, por favor, guiarnos en oración antes de comenzar la clase. Padre Celestial, en esta mañana, agradecido estamos, Señor, de tu misericordia. Gracias, Señor, por haberte conocido, haber respondido, Señor, al toque de tu Espíritu y poder en este día saber que no estamos solos, Señor, que tú, oh Padre Celestial, nos has perdonado y nos has redimido, Señor, de la vida de las tinieblas. Gracias por haber liberado nuestras almas, Señor, de tantas cosas, Señor, que nos hacían infeliz. En esta mañana te alabo, Señor. Te doy gracias, Señor, por no solo por la salvación que me has dado, pero gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, donde quiera que esté, Señor. Que sienta el respaldo y la bendición tuya, Padre Celestial. Especialmente gracias en esta mañana por los hermanos de Estados Unidos, especialmente la congregación de Miami, el hermano Alex Figueroa. Gracias por este hombre de Dios que tú lo has usado a través de la historia, Señor, no solo en una ocasión, pero ha dejado huellas, Señor, en las arenas de la historia. Y sabemos que esto no es en vano, Señor. Bendícelo a él, bendice a su esposa, a su familia, Señor, y a la congregación en la que está, Señor. Gracias por cada acto de amor, de misericordia, Señor, y por cada manera especial en la que tú te manifiestas, Señor. En esta mañana te pedimos que tú, Señor, nos ayudes en la clase, que nos des entendimiento y que, oh Padre Celestial, estas enseñanzas que llegan a nosotros, Padre, no caigan en un terreno inservible, Señor, sino en un terreno que la pueda prosperar y pueda multiplicar lo que tú nos enseñas en otros terrenos, Padre Celestial. Contamos contigo una vez más, porque sabemos que tú eres digno de nuestra confianza y porque tú eres fiel, Señor. Bendice y respalda todo lo que aquí se va a hacer para ti, Padre. Gracias una vez más por saber, Señor, que estamos respaldados por ti y por saber que no estamos caminando solos. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. A Él sea toda la gloria. Tratando de poner fin a esta serie, no sé si habrá alguna pregunta por ahí que haya quedado sin aclararse en relación a los que abusan de ciertas escrituras, abusadores de la Biblia, es el título que utilizamos. Creo que está bien aclarado algunos puntos, aunque no lo cubrimos todo, porque estaríamos mucho tiempo en ese tema y realmente queremos cubrir tantos temas como sean posibles. No llegamos a lo que dice la Escritura en relación a lo que son los puntos principales que califican a un siervo de Dios, a un líder, inclusive a un obrero, a los ancianos, a los que son pastores, que hay ciertas calificaciones que hay que tener. Quizás segunda de Timoteo 2:15, que es la razón por la que estamos dando estas clases, que dice: procura con diligencia. O sea que esto no es una cosa ligera, ni una cosa que podemos poner para una lista de cosas que no son prioritarias, pero dice aquí que con diligencia presentarte a Dios aprobado. No es aprobado por los hombres, sino aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Varias verdades que sobresalen ahí, que el obrero debe estar bien instruido en lo que es la palabra de verdad, para que no se avergüence, porque nos vamos a encontrar con personas que pudieran ser mejores o más, creo que la palabra correcta es más educados que nosotros en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y no es necesario que nosotros seamos expertos en diferentes cosas que tienen que ver con nuestra sociedad o con las cosas que están ocurriendo continuamente, pero sí tenemos que estar claros y tenemos que estar muy, pero muy, yo diría, muy bien equipados para usar la palabra de verdad. Hay muchas cosas en la vida que yo no conozco, realmente no me interesan, pero si vamos a ser especialistas, vamos a hacerlo con la palabra o vamos a hacerlo en la palabra para que no nos avergoncemos cuando se nos hagan preguntas y que nuestras preguntas no estén correctas o no estén completas o que simplemente no las podamos contestar. Esto es muy importante y a veces en el servicio de Dios hay quienes se especializan en temas profanos, palabrerías, la cual el apóstol Pablo menciona en el versículo 16, que realmente lo que hace es conducir más y más a la impiedad. Y el apóstol Pablo nos exhorta que ese tipo de interés en conocer tantas cosas que no son necesarias, que son vanas realmente, dice que esa palabra carcome como la gangrena. Y menciona algunos que habían caído en esos ejemplos, como Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad y comenzaron a enseñar doctrinas que trastornan la fe de algunos. La fe que aquí tiene que ver no con fe en Dios, sino esa fe de la que está hablando aquí el apóstol Pablo se refiere a la sana doctrina, que trastornan la fe de algunos. Esto es una cosa que hay que evitar. A través de mi vida yo he visto muchos que se especializan en palabras, les encanta la discusión, les gusta, ¿cómo se llama? Siempre buscar algo para introducir ideas y opiniones. Y nosotros no se supone que usemos el ministerio ni el púlpito para hacer énfasis en opiniones. Tenemos que predicar lo que dice la palabra, que es lo que se nos ha autorizado a nosotros. Y también lo dice aquí, y esto se puede discernir. El siervo del Señor, versículo 24, no debe ser contencioso. Hay quienes les gusta ser contenciosos, contender. Sino, dice aquí, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que Pablo está hablando aquí de personas que han estado
profesando ser parte del pueblo de Dios. Él no está hablando aquí del mundo, ni está hablando aquí de lo que podríamos llamar hoy Babilonia o las denominaciones o las sectas. Estas personas estaban envueltos en lo que era supuestamente la fe, pero se desviaron a las palabrerías, a contender sobre palabras, y ya vemos que es una cosa destructora. Ya el apóstol Pablo había dado ciertas instrucciones acerca de los siervos de Dios en el capítulo 3, que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito es una persona que no sabe, que no conoce, alguien que es nuevo, sin conocer, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son cosas que lamentablemente muchos ni le ponen atención a cuáles son estas cualidades que son necesarias. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario. Es necesario. Después, hablando de los diáconos, a los diáconos no se les menciona mucho, lamentablemente, porque los diáconos no son figuras decorativas. Los diáconos no son figuras o hermanos o hermanas que están en la congregación porque tienen más años, porque conocen más la Biblia. Ellos tienen un trabajo que hacer. Y dice aquí que deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. A estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo personalmente creo, porque lo he visto, que entre nosotros, y esto es una cosa ya que viene desde atrás, no se le ha dado al diaconado la importancia que tiene. Y esto es algo muy importante, porque el diácono debe defender la iglesia. El diácono se supone que no esté ahí simplemente para decir sí a todo lo que los dirigentes puedan decir. Es una gran responsabilidad. Y como dice aquí el apóstol Pablo, que los que ejercen bien el diaconado, hay quienes no ejercen bien el diaconado. Y esto es una exhortación de que si o hemos sido escogidos para llenar este lugar, debemos reconocer nuestra responsabilidad, porque no estamos simplemente para decir sí a todo, porque no queremos causar problemas. Esto no es un asunto de causar problemas o de causar
disturbios, pero somos responsables ante Dios. Ahora, una vez que hemos tratado esto ya, y ya hay varias exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo como joven en el ministerio, cuando le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Así que yo no creo que existan muchas dudas acerca de esto, pero si hay una pregunta en relación a esto. Hay lugares donde la congregación ni sabe quiénes son los diáconos. Y yo creo que se le debe dar su lugar. No solamente presentarlo como hermanos cuando hay algo que merita esa aclaración, sino que referirse a ellos como el hermano tal diácono de la congregación. Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces nosotros mismos fallamos en darle importancia a las cosas de Dios. Y si nosotros, que somos el pueblo de Dios, no se las damos, ¿cómo vamos a esperar que el mundo nos mire con esos ojos que deben mirarnos a nosotros como representantes del más poderoso reino que existe, que es el reino de Dios? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún número específico de diácono? ¿Número? Eso es lo que yo oí, número. Sí, algún número específico, sí, que tienen que ser específicamente un número, No, una cantidad. no, depende del tamaño de la congregación. En Jerusalén encontramos una lista allí a los que hemos aceptado llamarles diáconos, aunque no se les llama diáconos, del cual Esteban era uno de ellos, eran 7. Pero recordemos que ya en Jerusalén ya había varios miles de hermanos que estaban dispersados por la ciudad. No había un lugar donde ellos podían reunirse. Hermano Celada, diga hermano. Gracias por decirla. Hermano, ahora cuando usted estaba diciendo y en relación cuando leyó las características del obispo del diácono, cuando me estaba dando ahora que me percaté, ¿no? Que cuando uno reúne, porque divide al diácono y habla de algunas características enfatizando a los que son diáconos hermanos y diáconos y diaconisas, pero al fin y al cabo las características las tienen que tener ambos, ¿no? Sí. Y cuando se reúnen los dos, es decir, las características que muestran las diaconisas y los diáconos, están casi en una similitud casi 100% de las características que tienen un obispo. Sí. Entonces, por tanto, usted decía, ¿no? Que el diácono se le tiene que dar ese lugar porque no es el pastor, pero tiene unas cualidades casi similares al pastor para apoyar el ministerio, ¿no? Exactamente. Sí. Porque La pregunta, sí, ¿cuál es? Sí, porque es eso mismo, ¿no? De que el diácono tiene casi las mismas cualidades Sí. o lo que tiene, se está refiriendo Pablo primeramente en relación a los obispos. Okay. Y a veces, sí. El obispo es llamado por Dios. Debe ser ordenado por el Señor. El diácono es puesto por el pastor. Esa es la diferencia entre uno y el otro. No hay un llamado a ser diácono. Eso está a la discreción del siervo de Dios, que conoce a aquellos que pueden servir en esa... Aquí hay una palabra en inglés que a mí me gusta, pero en español no la podemos usar. A lo mejor se puede usar el que llena esa oficina o esa posición. Un diácono no tiene que ser predicador. Un diácono no tiene que ser maestro, pero un pastor sí. Encontramos aquí de que no se menciona que apto para enseñar. ¿Alguna otra pregunta? Okay.
Vamos a entonces a desviarnos un poco en este tema, en cómo se abusa la Biblia en relación a los eventos finales. Yo quiero cubrir un poco este territorio porque lamentablemente no todos que son hijos de Dios y conocen posiblemente una gran parte de lo que es la doctrina de la iglesia. Y quiero hacer una separación aquí. Cuando decimos la doctrina de la iglesia, no estamos hablando de las doctrinas en plural de la iglesia. La iglesia, como la encontramos en el Nuevo Testamento, posee varias doctrinas, de las cuales vamos en un tiempo futuro tocarla una por una. Pero cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, nos estamos refiriendo a la enseñanza específica de qué es la iglesia. Así que hay una diferencia entre la doctrina de la iglesia, acerca de la iglesia, y las doctrinas que son el fundamento de lo que es la plataforma doctrinal de la iglesia del Nuevo Testamento. Y en esta introducción, en lo que ocurrirá en los días finales, esto siempre ha sido un tema de debate. Debate, confusión, cosas que creemos por causa de himnos que han sido escritos en tiempos cuando no hubo mucha luz. Hay mucha especulación, hay muchas interpretaciones complejas, aún en aquellos que creemos incurren en terribles errores con una diversidad de creencias que no concuerdan entre sí, una y otra. Y estos eventos finales son como, déjame ver si yo lo quisiera comparar a una cadena que tiene diferentes eslabones. Quisiera mostrar diferentes clases objetivas acerca de cómo es, pero una depende de la otra. Si eliminamos una, ya lo demás se cae. Y lo mismo ocurre con las doctrinas falsas en relación a los eventos finales. Una vez que podemos probar de que el reino de Dios es espiritual y no es literal, que no va a haber un milenio, todas las demás doctrinas falsas, el rapto, el anticristo, el reino de 1000 años, el 666, todas estas cosas se caen porque una no puede sostener a la otra. De acuerdo a la exposición de los que predican estos errores, hay que ser un experto conocedor del griego, un gran lingüista. Es necesario ser casi un teólogo de gran magnitud y un historiador de mucho conocimiento para poder desenredar la madeja doctrinal de estos maestros y atravesar, esto es porque yo lo escribí exitosamente, el laberinto de sus enseñanzas. Creo que Dios no tenía en mente dejar a los pobres y a los no muy educados en la oscuridad concerniente a su palabra. Porque Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso está en Mateo capítulo 11. Los eventos relacionados con el fin no pueden ser más difíciles de entender
que las otras doctrinas. Porque todos son parte de la misma masa, de la misma verdad. Las creencias que circulan alrededor de estos eventos finales se han complicado por causa de una predisposición existente que lleva a sus víctimas a interpretar en forma carnal y literal las verdades del Evangelio. Si queremos escapar del atolladero doctrinal, tenemos que dejar que las Escrituras hablen por sí mismas y no leer en ellas lo que no dicen. Esta doctrina de los eventos finales se llama escatología, la doctrina de la escatología, y no puede separarse de la doctrina de la salvación, ya que la primera hace posible la segunda. Si quisiéramos, yo escribí estas cosas aquí y tengo que leerlas porque no quiero que se me olviden. Ok, la palabra escatología viene de una palabra que se llama o significa lo último. Por eso es que se llama escatología. Entre estos últimos sucesos se encuentran las señales del fin, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la destrucción del mundo, el juicio y el destino final de los hombres. ¿Qué va a pasar cuando todo termine? ¿Qué ocurrirá cuando ya todo ha sido decidido, ya todo ha sido hecho? ¿Seguirá el espacio siendo espacio? ¿Qué ocurrirá? Son estos eventos los que vamos a estudiar en parte. Y estas verdades que son de mucha importancia son el fundamento de su realidad. Es que ya estudiantes estas verdades se hacen relevantes a nosotros como seres espirituales cuando decidimos, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero entender esto. Porque si los falsos testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día y los mormones y otras sectas y denominaciones se especializan en continuamente estar bombardeando a la sociedad con sus interpretaciones en referencia a los días finales, ¿por qué nosotros sabemos tan poco? En muchas ocasiones el error, no porque la iglesia de Dios tiene la verdad, no porque la iglesia de Dios predica la verdad, eso no es suficiente, mis queridos hermanos. Tiene que haber un fundamento. Tiene que haber un fundamento. Y yo creo que la culpa no lo tienen los hermanos que se sientan en los bancos. Yo creo que si alguien es responsable de esto, son los que se paran detrás de los púlpitos y predican muy poco acerca de esto. Se predica más acerca del poder de Dios, la realidad de que Dios es fiel, de que Dios, las lecciones que podemos encontrar, pero cuando llegamos al punto doctrinal, nos falta. No sé por qué hay tanto miedo en predicar largo y tendido. Cuando digo largo y tendido, no me refiero porque prediquemos un día acerca de un tema doctrinal, ya creemos que ya no tenemos que tocar eso más porque ya se aclaró. Cuando realmente eso no es así. No es así. Podemos predicar mucho y predicamos mucho acerca de la necesidad de ser salvos y muchas veces ni el plan de salvación es claro. Así que vamos a tratar con la ayuda de Dios de tratar este tema. Antes de entrar, ¿hay alguna pregunta? No. Sí, queremos saber si están oyendo o... Yo quisiera, si es posible, mi esposa me lo escribió aquí para que no me olvidara,
si ustedes me hicieran el favor, los que pueden hacerlo, y el que no lo puede hacer, se lo puede dar a alguien que lo puede enviar a mí, de que cada uno me envíe una lista de lo que ustedes creen son las principales doctrinas de la Iglesia de Dios. Por lo menos 15. ¿Conoce usted por lo menos 15 doctrinas de la Iglesia de Dios? Y usted dice, ay, hermano, yo no tengo Facebook, yo no tengo forma de comunicarme con usted. Alguien en su congregación puede comunicarse conmigo o con mi esposo. Y ese texto lo puede enviar al 305-968-0782. 305-968-0782. Eso lo pueden hacer en WhatsApp. Esto es para yo tener una idea de cómo yo los puedo ayudar. ¿Ok? Y a través del correo lo pueden enviar acerca de Carol FIG@yahoo.com. Ok, como lo puede enviar a mí, a vitolf@bellsouth.net. Si necesita más información, me lo deja saber. Esto es simplemente para saber si yo estoy perdiendo el tiempo en esto o no. Si vale la pena seguir este trabajo. Créame que esto lleva tiempo. Y si lo que yo estoy diciendo se está perdiendo porque nadie toma interés, no están reteniendo nada, entonces yo quiero ser libre para poder dedicarme a otra cosa. Y si usted no conoce 15 doctrinas, ponga 10. Si no sabe 10, ponga 5. Porque es lo que yo estaba diciendo, para saber a qué hacer. O sigo con las clases, me pongo a vender boniato. Alguien dice, usted vende boniato, yo vendí lechugas en La Habana, para que en caso de que algunos creen que yo nunca fui vendedor en la calle. Cuando tenía 15 años, así que vamos a seguir. Ya saben algo más acerca de mí. Es mi deseo. Esto no es para criticar, esto no es para apuntar a nadie. Yo quiero saber. Es como un termómetro. A ver cómo está la fiebre. Vamos a comenzar con las señales de fin. ¿Entendieron eso que yo dije, hermano? ¿O necesita más aclaración? A veces soy... Hermana María Josefa quiere decir algo, pero... Sí, hermana María Josefa. Que si tiene que ser esta semana. No, hermana, no tiene que ser esta semana. Pero no quisiera tampoco que fuera el mes que viene. Está bien. Gracias, hermana, gracias. Ahora, hermano Miguel. Sí, una pregunta. Cuando se trata de la escatología, ¿es solamente acerca del fin o también se puede referir al fin de un individuo, de la persona? No, la escatología tiene que ver con las doctrinas con la doctrina que cubre los eventos finales de nuestro mundo. Okay. Todo. Pero estas preguntas que yo quiero que ustedes me contesten es, ¿qué es lo que ustedes conocen de las doctrinas generales de la Iglesia de Dios? Ustedes. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted sabe, mejor dicho, acerca del plan de salvación, acerca de la santificación, acerca del reino? Bueno, por lo menos hay más de 15, pero si conocen 10, está bien. Si conocen 5, está bien. No es para criticar. Es simplemente para saber cómo yo dirigir esta clase a que produzca lo que necesariamente
necesitamos, porque estamos dedicando 1 hora y media a estas clases. Para mí es un placer hacerlo, pero quiero también que sea algo efectivo y no simplemente cubrir un tiempo necesario. La hermana Celine. Buenos días, hermano. Quería preguntarle si era solo mencionarlo, las doctrinas, Sí, o mencionarla. No hay que explicarlas. No hay que explicar. Ahora, en las señales del fin, hay dos grandes verdades que sobresalen. Primeramente, es necesario entender que las señales del fin van acompañadas por la segunda venida de Cristo o en relación a ella. Es necesario también entender que la segunda venida de Cristo y las señales de la segunda venida son dos cosas diferentes que a veces se confunden. La venida de Cristo y las señales de la segunda venida de Cristo son dos cosas diferentes. Y ahí es donde entramos en una de las primeras situaciones confusas. En Mateo 24:3, y he oído predicar acerca de esto, y lamentablemente cuando se explica, no se explica claramente. Y cuando se termina la explicación, uno está tan confundido como al principio. En Mateo 24:3, los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús, preguntas que tenían que ver con lo que ellos entendían que era el fin. Y entonces le hacen estas tres preguntas. Número 1, ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén? La segunda, ¿qué señal habría de la segunda venida de Jesús? Y tercero, ¿qué señal habría del fin del siglo? Ahí están. Ahora, si agarramos esas tres preguntas y se las hacemos a hermanos que llevan años y años y años en la iglesia, posiblemente no lo puedan explicar. No es que hagan una explicación extensa y que lo cubra todo, porque es mucho, pero simplemente cuál es la diferencia. Y Jesús, cuando fue confrontado por los discípulos acerca de estas preguntas, él las contestó, pero no las contestó en el orden en que las preguntas fueron hechas. Es ahí donde comienzan las conjeturas y las interpretaciones inconsistentes. Cuando ellos preguntan acerca de la destrucción de Jerusalén, debemos saber y conocer, y algunos recordar, que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, 70 años después, aproximadamente. Quien destruyó a Jerusalén fue un general romano llamado Tito, quien sitió a Jerusalén por un tiempo, pero muy largo. Y para poder preservar a la próxima generación de creyentes, ya que de acuerdo a lo que se puede inclusive leer en el libro de los Hechos, ya había más de 10,000 creyentes en Jerusalén. Eso es por debajo. Por lo menos 10,000 creyentes en una ciudad. Y el Señor les dio una advertencia cuando Él dijo
cuando ellos, mejor dicho, le dijeron, mira estas grandes piedras, porque eran unas piedras imponentes, rocas. Y el Señor le dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el Señor les dio una palabra de advertencia. Eso lo encontramos en los versículos 15 y 22, allí en Mateo 24. Y lo que leemos en esos versículos dan una referencia directa a lo que le iba a ocurrir a los ciudadanos de esa ciudad, donde había aproximadamente 10,000 creyentes. Y la advertencia es, esto viene, estén preparados. El que está en el techo no baje a recoger lo que hay abajo, porque las casas, muchas de ellas, estaban unidas. Y les dijo, huyan a los montes. Todo eso usted se recordará que lo habrá leído en Mateo 24. Y por eso estas instrucciones fueron dadas a la iglesia. La iglesia tenía que ser preservada. Y el Señor preservó a la iglesia de una destrucción completa. Hay un estudio completo acerca de esto y su aplicación espiritual. De acuerdo a la historia, hay historiadores, recuerden, que escribieron todo esto, que no son los escritores de la Biblia. Pero de acuerdo a todos los escritores, no se encontraron cristianos muertos ni masacrados cuando Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se los advirtió a ellos. Cuando ustedes vean la abominación de Daniel, quizás ahora alguien diga, yo me recuerdo de algo de eso. Cuando ustedes vean la abominación de Daniel, los romanos no sabían nada de Daniel ni de las profecías, pero los judíos sí, y más los hebreos cristianos. Ellos se recordaron de lo que había profetizado Daniel en referencia a la destrucción de Jerusalén. Y ellos, pues, sabiendo eso, pudieron huir con su familia y los creyentes fueron preservados. Ahora, las señales del fin o las señales del siglo son varias. Y para poder discernir la verdad acerca de estas señales, tenemos que preguntarnos cuándo es que estas señales del siglo comenzaron o comienzan. Para llegar a la verdad, tenemos que examinar varias declaraciones que están en el Nuevo Testamento. Escudriñando las Escrituras, podemos encontrar. Primeramente, hay varias creencias que cuando en la Biblia se habla del fin del siglo, se está refiriendo al fin del mundo. Y no necesariamente es así. Y para eso tenemos aquí las Escrituras. Y como esto es un estudio bíblico y no es una predicación, pues podemos leer estas Escrituras. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Escrituras en el Nuevo Testamento, que nos dan una idea de lo que es el fin del siglo, para hacer una diferencia a lo que es el fin del mundo. Si usted está haciendo notas o algo, el fin del mundo y el fin del siglo son dos cosas diferentes. Vamos a comenzar por la primera. Y si ustedes van encontrando estas escrituras, pues el favor que me van a hacer es grande. Y así no tengo yo que leerlo y no me vuelvo monótono. Primera de Corintios 10:11. Otro hermano puede buscar Hechos 2:16. Vamos a comenzar por 1 Corintios 10.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Ok, así que aquí hay hermanos que están diciendo que el fin de los siglos ya lo había alcanzado a ellos. Y de acuerdo a lo que yo estoy leyendo ahí, están vivos. Así que no es el fin del mundo. Está hablando de lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cómo fueron amonestados, cómo fueron inclusive castigados por Dios por su desobediencia y su idolatría. Y el apóstol dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y están escritas para amonestarnos también a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el fin de los siglos ya estaba siendo experimentado cuando el apóstol Pablo escribe 1 de Corintios. Y sabemos que no es el fin del mundo, porque el fin del mundo no va a llevarse a cabo en meses o en años. Sabemos que dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor. Vamos a seguir. Hechos 2:16. Otro hermano puede buscar Hebreos 1:2. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ya usted leyó el 17, hermana Conchita? Amén. ¿Lo leyó? Sí. Ok. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es el 16, Sí. el 17. Y en los postreros días, En los dice postreros. Dios. En los últimos días. Sí. Okay. Amén. Los últimos días. Entonces, desde el día del Pentecostés hasta hoy, ¿qué estamos viviendo nosotros? Los últimos días. Pero hermano, son casi 2000 años. Para Dios, 1000 años son como un día. Y que Dios lo haya dicho hace, como un ejemplo, 1000 años atrás, es como se lo hubiera dicho ayer. Nosotros lo contamos con una mente que está limitada, pero no para Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2. Otro hermano que vaya buscando Hebreos 9:26. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. Postreros, ¿qué significa? En estos últimos días. Ajá. Días. En estos últimos días. ¿Qué pasa? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Cristo viene en los últimos días. Nosotros lo vemos al revés. Él vino en el principio. No. Desde que Cristo viene, establece la última dispensación, que es la dispensación del Espíritu Santo. Y desde entonces, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, comenzaron los últimos días. Hebreos 9:26. Otro hermano que vaya buscando 1 de Pedro 1:20. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En la consumación de los siglos. Un hermano, por favor, que conteste.
¿Qué significa consumar? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Terminar, Consumado acabar, es. Consumado es. dar, La dar consumación, una obra por terminada. ya, en la consumación de los siglos. ¿Qué pasó? ¿Quién leyó esa escritura? Aquí, hermano, Pati. Ok, ¿puedes volver otra vez, por favor? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos En la se consumación, presentó una vez hasta ahí, hermana, en la consumación de los siglos. de los siglos. Algo terminó aquí. El fin de los siglos. Y a la misma vez es el comienzo de los días postreros. Algo que termina, algo que comienza. Y primero de Pedro 1:20, mientras que otro hermano va buscando primero de Juan 2:18. Primero de Pedro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero Ajá. manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. Cristo manifestado en los últimos tiempos. En los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ajá. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya, es el último tiempo. ¿Qué viene después del último tiempo? Cristo, la destrucción del mundo. En juicio. El fin del mundo. Pero la palabra último, ¿qué usted piensa cuando dice último? El final. Este es el último refresco que te queda. Que ya no habrá queda más. Esta es la última no hay más. croqueta. Esta es la última croqueta. El último, La última No hay más oportunidad. tiempo. La última oportunidad. la última cucharada de helado. Sí. Fin del mundo. Ya no hay oportunidad. Ok. Entonces, último es último. ¿No? Los últimos días se están viviendo desde que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y esos días postreros continuarán hasta que Él venga por segunda vez. Alguien dice, todo esto es importante. Todo esto es importante porque si no, vamos a caer en graves errores. Ahora, eso es para entender el comienzo de los días postreros. Y ya se fue la hora. Yo creo que había casi 15 minutos que estaba hablando. ¿Hay alguna pregunta en relación a las verdades que hemos leído aquí? Que los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo y que estamos viviendo esos últimos días todavía. Y para ser más específico, estamos viviendo los últimos días de los últimos días. Realmente. Pero no quiero seguir hasta que estemos claros en esto. Si alguien todavía tiene alguna confusión o alguien no comprende algo que yo dije, esta es la hora de preguntar, de saber, no tener pena. Mano Salín, levantaste la mano. Hermano, usted dijo los últimos días se están viviendo desde que
Cristo vino y se extienden hasta que Cristo vuelva. Sí, ¿Se puede decir así? sí. Ya. No hay que ser perfectos en la forma que uno lo diga, mientras que uno entienda de que esta es la última dispensación. Y cuando damos un salto al libro del Apocalipsis y estamos tratando con el mensaje de las 7 trompetas, nos damos cuenta de que estamos bajo el sonido de la última trompeta, la 7ª trompeta. No hay 8 trompetas, hay 7 nada más. Así como hay 7 sellos, no hay 8 sellos. Entonces nos damos cuenta que estamos ya a un punto. Espérese un momentico, Quiero tener uno de los plátanos que están ahí. El que está bien maduro, el otro. Déjeme hacer esta pequeñita ilustración. No. El otro maduro. You mean regular? Sí. Déjame hacer esta pequeñita ilustración aquí, para enseñarle cuál es la situación nuestra. O para tratar. No siempre tengo éxito en hacerlo, pero por lo menos trato. Ok. ¿Qué es esto? Algunos se olvidaron ya un poco de lo que es esto. Banana. Un plátano. Es un plátano. Plátano. Algunos le dicen platanito. Una banana. Una banana. Los últimos días. Los días finales. El plátano. Es el plátano. ¿Qué tiempo usted cree que le queda de esto? Nada. Nada, no le queda nada. Horas. Ahora, ya veo lo que sirve. Está Esto es ya. plátano maduro. Todavía le queda mucho tiempo. No, para hoy. Hoy mismo. Estas hermanas que son expertas, que hasta la Para cáscara la inventan. Es un picadillo. Para la cara. Es un picadillo de cáscara. Mire, mi hermano, estos son los últimos días de los últimos días. Nosotros estamos así ya. Por eso es necesario, como dijo el Señor, que vuestras lámparas estén encendidas, que tengan suficiente aceite en vuestras lámparas, porque se acerca ya la hora. Nosotros estamos en un tiempo de espera, porque todo lo que nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis, todo lo que tenía que cumplirse se ha ido cumpliendo, y lo que falta es un poquitico más. Un poquitico más. Que después... En otras palabras, hermano, estamos bajo la gracia de Dios, vaya. Bueno, la gracia de Dios, estamos bajo la gracia de Dios, pero cuando yo digo esto, no me refiero a nuestra destrucción, me refiero al fin. Nosotros vamos a estar bajo la gracia de Dios si nos mantenemos sujetos a la palabra del Señor y en obediencia al Señor. Pero, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en referencia a los últimos días? Esto para algunos quizás sea chocante, pero lo voy a decir para terminar ya. El que tenga esposa, que sea como que no lo tenga. Que como que si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque los últimos días los tenemos encima. Ellos no sabían hasta cuándo Dios iba a extender estos tiempos. Hasta cuándo. Dios ha sido
muy, pero muy misericordioso. Y muchas cosas tenían que pasar antes que Cristo viniera. Y esas cosas ya han pasado. Hermana Naomi. Hermanos, buenos días. Estas escrituras que dio es en relación al fin del siglo. Al fin del siglo, en referencia a que la venida del Señor Jesucristo introduce esta última dispensación, que es ya los fines del siglo, los postreros días, lo último ya. Porque recuerden las palabras del Señor Jesús cuando él dijo que los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Ya cuando llega Juan el Bautista termina la vieja o antigua dispensación y hay un tiempo de transición entre Malaquías y Mateo y somos introducidos por la venida de Cristo, su muerte, su resurrección y ascensión a esta nueva dispensación que es también la introducción de los últimos tiempos. Es la última trompeta, la última llamada de Dios a un mundo que ha vivido de espaldas a Dios. Terminamos la clase en esta mañana. Padre Celestial, gracias por darnos una oportunidad más de estudiar con nuestros hermanos tu palabra. Gracias por ayudarnos a aclarar algunas cosas, Señor, que a veces se pueden interpretar mal y hacer daño al entendimiento completo, Señor, de la sana doctrina. Bendice a estos hermanos, muchos de ellos que se esfuerzan tanto para poder entrar a estas clases. Suplen sus necesidades. Gracias por aquellos esfuerzos. Gracias por darnos fuerza aún desde que nos levantamos en esta mañana. Nada somos sin ti. Nos encomendamos en las manos tuyas. En el nombre de Jesucristo. Amén.